Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Eso Nomás Te Digo? Último programa de este año 2021. La verdad que hartos días han pasado porque, bueno, por el ajetreo de fin de año, pero no quisimos que pasara esta semana sin hacer el último programa. Llamémosle un programa resumen, llamémosle, bueno, tenemos un gran invitado también hoy día que vamos a proyectar no solamente de hablar de cómo cierra este año, sino cómo se viene para la región el año 2022. Parto saludando a nuestra panelista. Pati, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha estado esta semana post-elección? Hola, ¿cómo están? Juan, ¿cómo estás? Claudia, qué gusto estar con ustedes. Saludamos a las personas que nos estén mirando también, a nuestro público, ¿cierto? Que espera el Eso Nomás Te Digo. Y bien, pasó la Navidad, espero que hayan tenido una noche buena y una Navidad muy bonita, ¿cierto? Junto a su familia, sus seres queridos. Y bueno, como tú dices, se viene estos últimos días y con hartas, digamos, noticias, con hartas cosas que podemos conversar, porque está todo el mundo expectante, ¿no? ¿Qué es lo que pasará a partir del 2 de enero? Y especialmente lo que tiene que ver con el nuevo presidente electo y su gabinete. Así que eso es una expectación que yo creo que tienen muchas personas. Y también qué va a pasar con nuestra región, que es un poquito también lo que vamos a conversar con nuestro invitado que se va a sumar en un ratito más. Ya. Oye, buena pregunta para partir con el gobernador. ¿Cómo ve la instalación del gobierno, pero también cómo ve la instalación en la región? ¿Eh? Yo creo que el gobernador, por primera vez, yo diría la máxima autoridad regional, tiene que algo opinar, pues tiene que algo que decir respecto. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo pasaste Navidad y cómo ha estado esta semana después de la Todo muy elección? tranquilo, todo muy tranquilo, muy familiar y contenta. Fíjate, yo creo que los resultados de la elección, especialmente en la región de Arica y Parinacota, sorprenden, ¿no? Versus lo que habíamos visto en primera vuelta, a eso me refiero. Sorprende porque en el fondo logra remontar, ¿no es cierto?, un magro resultado de primera vuelta, obteniendo una mayoría regional y en la comuna de Arica y Parinacota particularmente, donde es el resultado más significativo. Me alegro, ¿no es cierto?, que de una u otra forma aquellas aprensiones y temores que habíamos dado cuenta durante nuestros programas respecto de varias cuestiones que se veían en juego, ¿no? A propósito de esta elección, finalmente se haya confirmado que esta era la opción, ¿no es cierto?, para seguir avanzando en una sociedad más justa, humanista y también más democrática. En ese sentido, ahora se vienen múltiples desafíos, ¿no? Desafíos ante una sociedad chilena que es distinta, ¿no? Un Chile que es mucho más consciente también de cuál es el rol de la ciudadanía y en esa conciencia también exige mucho más. Yo creo que el presidente electo ha dado muestras también de esa capacidad de liderazgo, ¿no? Ese concepto de republicanismo que lo caracteriza a él, no es una cuestión de ahora, lo caracteriza a él y esas muestras han estado presentes desde el día uno, desde que recibe la llamada del presidente Piñera, desde que asiste a la moneda al día siguiente, pero también, ¿no es cierto?, con una mirada republicana pero no complaciente, ¿no? Cuando le dice que no va de gira con él a Colombia, por ejemplo, es parte de las muestras que nosotros, quienes, ¿no es cierto?, creemos en un Chile distinto, ¿no? También de una u otra manera reconocemos, ¿no? El dialogar, el conversar no es sinónimo tampoco de ceder. Y en ese sentido a mí me parece que ha dado buenas muestras. Y dentro de las muestras, ¿no es cierto?, que ha venido dando en este tiempo el presidente electo también es la capacidad de instalar diálogos transversales con el resto de la oposición, ¿no? Hoy día oposición, ¿no? Y en ese sentido eso es muy bueno porque yo creo que le da tranquilidad a muchos sectores, especialmente a aquellos sectores que son de centro-izquierda, ¿no?, o centro-centro, y que de una u otra forma también acalla una serie de cuestiones especialmente relacionadas con los mercados, por ejemplo. Y me parece muy bien, ¿no?, que las conversaciones vayan en ese sentido. Es indudable que hay fricciones, yo creo que lo estamos mirando, lo estamos percibiendo, y esas fricciones se observan en todos los sectores. La derecha también lo está viviendo, y no poco, no poco. A Evópoli le pasó fuertemente la cuenta, yo diría que lo que arriesgó, la apuesta que hizo fue capital, ¿no? Es vital. Lo que se jugó es su proyecto político al apoyar a Kast. Y la derrota es fuerte porque en el fondo se viene abajo ese proyecto político.
En el caso de la centroizquierda es distinto a mi juicio, ¿no? No hay una renuncia a esas cuestiones como que te describen, que te definen, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay allí otras definiciones. Yo creo que lo que podría estar un poco más tensionado es la relación con la DC, quien se definió, ¿no es cierto?, desde el día 1 como oposición, ¿no? Y hoy día vemos también, ¿no es cierto? Yo sé que Juan aquí seguramente tendrá mucho más que decir que yo, pero desde quien estamos fuera, ¿no? De los partidos, pero especialmente la DC, no es lo que estamos viendo, ¿no? Yo no sé si hoy o ayer en la mañana escuchaba a Walker en T13 Radio, ¿no? En la entrevista más temprano que hay, ¿no? Que es pasita a las 7:30 de la mañana, y lamentablemente lo que uno observa es un discurso de partido, no un discurso de él, y llama la atención porque hay demasiadas voces, y esas voces son disonantes, y yo creo que no es tiempo para hacer eso, y yo creo, y espero, ¿no? Que en lo próximo eso vaya cambiando. Yo entiendo que puede no representar al partido. De hecho, vimos a la presidenta del partido el mismo día de la elección, ¿no es cierto?, abrazada a Carmen Hertz, ¿no? Esa fue una imagen súper icónica, súper llamativa, pero lo que va pasando después son finalmente muestras que no queremos ver, y eso es lo que seguramente irá tensionando también la composición de varios contextos. Cuando digo de la composición de varios, me refiero a cómo armamos gobierno, o cómo se arma gobierno desde ese día de la elección hasta el 20 o 21 de enero que dijo el presidente electo que va a anunciar su gabinete. Eso es lo que hoy día supongo que nos va a mantener, ¿no es cierto?, atentos. Yo no creo que nadie pueda decir que alguien que se sienta convocado por el presidente a formar gobierno tenga que renunciar a un partido, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente poco razonable, pero también no habla de lo que hoy día las personas quieren, ¿no? No hablan de esa unidad de la centroizquierda y la necesidad de armar un discurso político a partir del diálogo, pero también de amplias mayorías. ¿Por qué? Porque hoy día estamos ante un país que tiene un Congreso que no tiene esa amplia mayoría. Entonces, por lo tanto, no estamos, o no es poco lo que sigue en juego, la posibilidad de instalar reformas y que la propia Constitución, una vez que sea aprobada, y así yo confío que va a ser, el próximo año tenga leyes de continuidad, las leyes orgánicas constitucionales por lo menos, que son las que van a instalar los temas, ¿no es cierto?, que la Constitución plantea, tengan esas mayorías, y para que alcancen esas mayorías necesitamos consenso, y los consensos se arman desde el día 1. De nuevo silenciamos. Mira, qué bueno que tocaste el tema, Claudia, porque me permite inmediatamente intervenir respecto a eso. Primero, recordar esta situación y hacer primero un análisis respecto a las intenciones que tiene a veces la prensa o los medios de comunicación respecto a otorgar micrófono a quienes no representan, en este caso, un partido, y no darle micrófono a la estructura de los partidos, sus comunicados y a sus decisiones. En el afán de no sé, no quiero hablar de morbo, pero de polemizar ciertas cosas. Es verdad, o sea, en un momento la senadora Jimena Rincón declaró que iba a ser oposición, pero una opinión que ella tenía como presidenta del Senado también, pero no como dirigente del partido. El Partido Demócrata Cristiano tomó una postura inmediatamente después de las elecciones. Bueno, se tomó su tiempo, pero la presidenta del partido recibió al candidato en ese tiempo de la segunda vuelta, Gabriel Boric, en su casa para conversar. O sea, esos son gestos que a veces no son menores, digamos, no son situaciones menores, pero la prensa prefiere ir a ponerle micrófono a otras personas que tienen una opinión distinta de la que a lo mejor a ciertos sectores les gustaría, digamos. Pero parece es un problema no de la prensa, es un problema de falta de ordenanza. Pero déjame comentarte no es cualquier persona tampoco. Pero déjame comentarte algo. La Junta Nacional de la Democracia Cristiana tomó una decisión y está publicada. ¿Y tú lo has visto? ¿Algún medio te ha publicado esa decisión? No. Van, le ponen micrófono a Ignacio Walker, que tiene una posición personal, y hablan de como que la decisión de él es de la DC. Cuando antes de eso, la Democracia Cristiana en su Junta Nacional tomó una decisión. Por ejemplo, los presidentes de la UDI y Revolución Nacional hacen una invitación a la Democracia Cristiana a conformar un bloque opositor. Categóricamente la Democracia Cristiana en su Junta dice que no y jamás se va a aliar con la derecha. Ese comunicado más importante fue la invitación, pero no se difundió la respuesta, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo me gustaría que en el mismo INCO, como van entrevistas CNN y ponen los titulares de la declaración que hace Ignacio Walker a modo personal,
no lo hacen con la decisión oficial que tiene el partido en ese caso. Sí, son referentes, a lo mejor en algún tiempo fueron, hoy día son personas que hablan a título propio, pero no representan a la democracia cristiana porque la estructura del partido, que son su organización, su estructura oficial, digamos, que en este caso fue la Junta Nacional, tomó una decisión y la publicó. Y por otro lado, en la política claramente se dice que cuando que al presidente no se le dice que no. O sea, cualquier persona del partido que estuviera convocado por el presidente, obviamente una decisión personal, pero el presidente no se negó, si es que obviamente es el presidente que tú elegiste y que tú apoyaste también. Pero vuelvo a reiterar, acá el partido claramente hizo un comunicado oficial, una decisión oficial que no es publicada, y en este caso se hace referencia a una opinión pública y no a la publicada en este caso. O sea, al revés, a una opinión publicada de una persona, de un ex dirigente, de un demócrata cristiano más, que tiene una opinión, y a partir de ahí se toma como una decisión que toma el partido, y no es así. La verdad que no es así. Lamentable, por supuesto, algo que hay que resolver. La democracia que tiene tenemos que resolverla en la interna, por supuesto. Estamos pronto a tener elecciones y estas cosas obviamente se tienen que resolver. Pero, vuelvo a decir, CNN perfectamente podría haber publicado la decisión que tomó la Junta Nacional, pero sin embargo va con un titular de un demócrata cristiano que tiene una opinión muy distinta a la que el partido había decidido. ¿Pati? Sí, yo puedo entender lo que tú dices, Juan, del tema, ¿cierto? Sabemos cómo se manipula, más allá de otro término, se manipulan los temas en la prensa. Ahora, también existe una cosa que se llama derecho a réplica, y que si tuviese que, si era tal el interés de aclarar, hay veces que también se puede utilizar. Así que eso también se podría haber usado. Y era lógico que iba a pasar eso cuando aparecen los timoneles, o sea, perdón, aparecen personas que son consideradas influyentes, específicamente en la DC, que iban a colgarse de esas palabras. Y además que también debemos entender que el momento político en el que estamos viviendo, ese tipo de lenguaje o las frases para el bronce que empiezan a aparecer van a ser manipuladas porque hay un interés también en que no necesariamente le vaya bien al presidente electo, y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Van a haber muchos más ejemplos, pienso yo, sobre todo cuando asuma en marzo, cuando nombre a sus ministros, cuando se muestre, ¿cierto?, cómo se va a conformar el nuevo gobierno de Apruebo Dignidad y de su presidente Gabriel Boric. Van a empezar a aparecer estas frases, estas opiniones, muchas veces juicios de valor, que hay que tomarlo a veces, como se dice, de quién vienen, pero también hay que darle su justa importancia, su justa relevancia. Espero que, como bien mencionó Claudia anteriormente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo, apelemos más bien a un gobierno de consenso, a un ejercicio de la política, también pensando en los consensos y en lo que se va a necesitar, porque fíjate que no vamos a tener la mayoría en el Parlamento, y eso es un tema bastante preocupante para algunos. Se requieren de más apoyos para que el gobierno pueda avanzar en todas estas iniciativas que están consideradas dentro del programa, que son bastante, ¿cuál es la palabra? Se me fue en estos momentos, aspiran a harto en estos momentos, ¿cierto? Son bastante desafiantes, y poner en práctica lo que tiene el programa de Gabriel Boric, y se va a requerir de estos consensos, de estos acuerdos. Creo que han habido muchos gestos, sobre todo con los partidos que constituían lo que era la unidad constituyente. Creo que han habido muchos gestos, que eso habla muy bien del presidente, y pienso que se va a mantener también ese sistema de trabajo, que vamos a tener personas dentro del gobierno que son personas que pueden militar en otros partidos, pero que van a ser personas con el potencial que se requiere. Ahora, lo que hablábamos un poquito antes que tú llegaras, Juan, con Claudia, era que yo le manifestaba que yo esperaba en lo personal que se diera paso y que se abriera paso a nuevos rostros, que también es lo que las personas esperan, la gente espera, la comunidad espera.
que haya esta renovación tan necesaria, sobre todo teniendo un presidente joven, ¿cierto? Sobre todo teniendo un círculo de personas que tienen una nueva forma de hacer política o que quieren implementar, mejor dicho, una manera distinta de gobernar, que ojalá eso se cumpla. Si bien es cierto, hay muchas personas en los partidos tradicionales que pueden haber sido muy potentes en su tiempo y ahora también quieran colaborar, sería muy bueno, ¿no? Que colaboraran, pero desde una línea un poco menos protagónica y que dieran el espacio a nuevas generaciones, a nuevas personas que se han formado, que han invertido en su capacitación profesional, que han trabajado a lo mejor también en la administración pública, en los servicios del Estado, y que desean ahora avanzar y tener, digamos, otros roles. Pienso que eso también se va a respetar y que va a ser súper bueno, porque va a generar una renovación y a todo nivel. Va a generar no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel regional. Acá en Arica y Parinacota creo que también le va a hacer bien a la región. Oye, pero ¿será condición sine qua non nomás eso de ser joven, cara nueva? No, para nada, no es una condición sine qua non, porque quedaríamos mucho fuera. Si empezaran a decir, no, que tienen que ser sub 30, por ejemplo, hay un montón de personas que quedarían fuera si aplicamos ese criterio. A lo que yo me refiero es que tengan una visión diferente, o que, ¿en qué sentido? En que puedan hacer política y trabajar dentro de los servicios de la administración del Estado, dentro del servicio público, con visiones distintas, pero que vayan obviamente en la línea del presidente que apoyamos, del programa que específicamente del presidente, que es súper importante que ese programa se desarrolle, se cumpla, porque la gente apoyó a Gabriel Boric también por una promesa programática muy relevante con temas muy importantes para la comunidad. Entonces, el tema pensiones, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con eso es fundamental, el no más AFP. Entonces, las personas también están esperando que eso se cumpla, que eso se haga. Así que hay que ver, no necesariamente tienes que ser joven para lograrlo en este caso, ¿no? Oye, Claudia, ¿qué opináis de dos cosas? Primero, en el discurso lleno de mensajes y señales, y que Boris, el candidato, bueno, el presidente electo, se declare heredero de la tradición democrática y heredero de lo que se ha avanzado. Yo creo una tremenda señal ahí, un tremendo mensaje, que podía no haberlo dicho, pero lo dijo, y por lo tanto, yo digo que una frase casi de reconciliación de lo que en algún momento él criticó respecto a los 30 años. Yo creo que hay una profunda reflexión de lo que se había hecho durante estos últimos periodos, en el cual él fue muy crítico también en su momento. Y segundo, la incorporación, en ese tenor, la incorporación del Partido Socialista ya de Frentón. ¿Cómo ves esas dos cosas? A mí, yo nunca vi al Partido Socialista divorciado de Apruebo Dignidad, nunca lo vi así. Y cuando hubo esa inscripción fallida para las primarias, lo lamenté mucho, ¿no? Porque precisamente creo que era un sector con el que se identificaba mucho más, ¿no? Se identificaba mucho más. Por lo tanto, no me extraña que hoy día sean los primeros en sumarse. Yo creo que, de hecho, es parte como del curso natural, ¿no es cierto? Es parte del curso natural. En términos de los guiños del discurso, yo creo que hay muchos guiños. Hay guiños a los niños, niñas, adolescentes. Hay niños a las disidencias, a las diversidades. Hay guiños a las cuestiones medioambientales, ¿no es cierto? A Dominga, por ejemplo, en términos generales, y a Dominga en particular. Hay guiños a sectores derechamente excluidos del discurso oficial, en todo momento, y especialmente un discurso de asunción. Por lo tanto, no me extraña para nada, de acuerdo a lo que hemos conocido en términos de la trayectoria de Gabriel Boric, que en un discurso de esta naturaleza, en el que sabe que además está el mundo mirando, ¿no? Efectivamente, muchos medios también recogieron parte del discurso para las portadas de los diarios a nivel internacional, o los diarios extranjeros en estricto rigor, y por lo tanto no me extraña lo que pasó, ¿no? Ahora, los guiños al heredero de una tradición, efectivamente, un discurso más conciliador, ¿no? Eso hay que aceptarlo. Ahora, que haya dicho que estos 30 años no sirvieron para nada, tampoco yo vi eso, ¿no? Ni al comienzo de la campaña, ni al término de la campaña. Lo que sí es cierto es que fue crítico, como mucha gente fue crítica, ¿no? De los tiempos que la Concertación se tomó para instalar muchas cosas.
¿no? Y allí yo creo que tenemos 1 o 2 programas para decir a juicio de cada uno de nosotros por qué no se avanzó con la rapidez ni se avanzó con la firmeza que debía haberse avanzado. Me sorprendí gratamente, por ejemplo, cuando ayer se informaba por la prensa que Gabriel Boric en este rato está siendo asesorado por uno de los asesores de la presidenta Michelle Bachelet, que dentro del discurso lo que instala es efectivamente avanzar con moderación, ¿no? Yo no puedo hoy día transmitir precisamente cuál es como la consigna, pero en el fondo se refiere esa es la a palabra. eso es, ¿no? Avanzar con moderación, sin retroceder con lo que los 30 años nos han entregado, pero tampoco que eso signifique una revolución ni para el mercado, ni para la gente que no está disponible para esos cambios tan significativos. La presidenta Bachelet hizo esfuerzo en su momento, es una de las figuras políticas que yo siempre rescato, ¿eh? Hizo sus esfuerzos en su momento y tuvo dificultades precisamente por lo progresista que para esos tiempos sus propuestas significaban. Y sin embargo, con el paso de los años le damos la razón a sus ideas, ¿no? No solamente en términos de la Constitución, en términos de transparencia, en términos de pensiones, y en términos de mujeres, para qué decir, y con una serie de otros elementos también que van rodeando esa figura. Por lo tanto, el que vaya acompañado de esos asesores que tenían esa capacidad para instalar un discurso, una agenda política y programática, pero también, ¿no es cierto?, con el rigor que significa ser responsable, ¿no? Y decir, mira, podemos instalar todo esto, pero bueno, la agenda a lo mejor será 10 años. En estos primeros 4 años podemos instalar esto y estas son las señales que tenemos que ir dando, estos son los tips que en el discurso hay que instalar también para que la gente entienda. Ahora, también yo creo que hay un ánimo de infantilizar, ¿no? A la propia población. La gente entiende que se vienen años muy difíciles, económicamente hablando. La gente entiende que el Congreso está muy dividido como para generar grandes consensos y que las reformas sean demasiado fáciles, ¿no? Que es lo que en algún momento se propone. Y por lo tanto yo creo que el plantear gradualidad, ese es el concepto a lo mejor más adecuado, es una cuestión también de responsabilidad y creo que es lo que va a definir probablemente estos primeros 100 días. Oye, ya tenemos nuestro invitado ingresando a la Lo que sala. dice, Juan, disculpa, lo que dice la Claudia ha sido rescatado por muchas personas, el término moderado, el término de la moderación. Muchos analistas, incluso si tú lees las columnas de las personas que opinan, que hacen las columnas políticas, han rescatado el hecho de que el presidente se haya moderado, porque también eso tenía un impacto, sobre todo también en el área económica, donde había muchos temores. Y eso le ha hecho muy bien digamos, al presidente electo y lo que está planteando o lo que está dejando entrever de cómo va a ser su futuro gobierno. Ahí llegó Jorge. Hola, Jorge. Jorge Díaz Ibarra, ¿cómo está, gobernador? Hola, muy bien. Qué bueno verlos y verlas. ¿Cómo está usted? Oye, medio cansado a esta altura del año. Siempre el fin de año es bien intenso, ¿no? Entre las actividades familiares, siempre hay harta cosa a fin de año. Es bien intensa esta época, pero bien, en general bien, con muy buen ánimo. Así es que ya esperando el descarte del año 2021. Así que con hartas novedades también desde el gobierno regional. Así que bien contento. Eso queremos comenzar con él, pero lo primero, la pregunta, ¿cómo observó los primeros, después de la elección, cómo recibió la elección? Lo vimos ahí en la Plaza Colón, en la grada de la iglesia, pero posterior a eso, ¿cómo recibió el discurso del presidente electo? ¿Cómo vio los primeros días cómo ve este proceso de instalación del nuevo gobierno y qué opinión debe tener la región a través de la máxima autoridad regional que es el gobernador? Bueno, varias aprensiones. Lo primero es que evidentemente uno entiende que un presidente tenga que gobernar para el país, pero a mí lo que me interesa profundamente es ver qué va a hacer por mi región. Y es ahí donde 2 semanas antes nos reunimos en Tarapacá junto al resto de los gobernadores regionales con los 2 candidatos presidenciales, un candidato vía telemática y con Gabriel Boric de manera presencial, donde se comprometió a fortalecer los procesos de descentralización, eliminando la figura del delegado presidencial de manera progresiva durante su periodo de mandato, pero además con clara conciencia de lo difícil que son las zonas extremas. Él proviene de una región extrema como la nuestra.
y por lo tanto también ha sufrido junto a muchos de nosotros los debacles de estos procesos que son distintos. Nosotros aquí en una región extrema tenemos costos distintos en obras, costos distintos en maneras de que el presupuesto regional se debe priorizar, se debe gastar. Por lo tanto, junto a los gobernadores de Aysén y Magallanes, junto a que es Andrea, una, y Jorge, el de Magallanes, le pedimos que nos acompañara durante su periodo de mandato con un PETCE 2.0, que nos permita también validar estos procesos de reducir estas brechas que siempre se han producido con regiones extremas como la nuestra, y eso a mí me da una muy buena impresión. Yo estoy muy contento de también haber acompañado y apoyado a Gabriel en esta segunda vuelta, porque entendí que era un candidato presidencial que se iba a comprometer firmemente con la descentralización. Y eso en el Chile de hoy se valora muchísimo. No solo porque representa una nueva forma de gobernanzas, sino que también representa aquello que, por lo menos de nuestra parte, siempre se ha esperado. Y que es que desde los territorios se tomen las decisiones y que no se nos impongan desde Santiago la manera en cómo debe funcionar una región. ¿Y cómo tomó la idea de ese PETCE? Muy sólido en las señales que ha dado. Me parece que igual es como muy pronto para hablar así al presidente electo, pero bien, yo estoy muy contento y muy confiado en las decisiones que va a tomar. Y bueno, y al rigor del pasar de las semanas y meses, ya vamos a ir buscando la forma en que se va ajustando su gabinete, en que va dando nuevas señales. Nosotros vamos a juntar con el presidente electo el 12 de enero, un poco para conocer más de primera fuente la manera en que pretende desarrollar a lo menos un programa de gobierno que se vería bastante esperanzador. ¿Cómo tomó la idea de PETCE? ¿Cómo? Porque lo conoce por ser magallánico, lo conoce, ¿no? Lo conoce, sí, lo conoce bien, y además de conocerlo bien, yo creo que también ha tenido la posibilidad de ver que es una buena forma, porque cambia la metodología de inversión. Y eso, por Dios que es importante, porque no es lo mismo valorar un proyecto desde lo metodológico, ¿no? En Santiago y teniendo una gran cantidad de personas ahí, que en una comuna como alguna de las 3 comunas rurales nuestras que están dentro de las 23 más pequeñas del país. No es lo mismo, no es igual. Los costos son mayores, las formas de inversión son distintas, pero no porque tengamos esa característica o esas condiciones van a significar que nuestras vecinas y vecinos van a tener una calidad de vida distinta al resto de los chilenos. ¿Claudia? Para no salirnos del tema, estoy silenciada. Buenas noches, gobernador, ¿cómo está usted? Bien, además de cansado, bien. Ya sé. Oye, sí, sabes que igual ayer, de que yo siempre llego tarde a la casa, la Verito, mi señora, me medio reto un poco, porque llego tarde y muy temprano, pero ayer ya me excedí, porque salí de la oficina como 11:15. Oh. Entonces ya era muy tarde, en realidad. Tarde. Oiga, gobernador, yo quería preguntarle, bueno, ya ha puesto uno de los temas, ¿no? Y es cómo avanzamos hacia una transición en la que la figura del delegado presidencial vaya de una u otra forma desapareciendo, ¿no? Más que de una u otra forma desaparezca, ¿no? Ahora, la pregunta es, mientras tanto, eso no va a ser inmediato, no sé qué tan paulatino va a ser esa eliminación, y en lo inmediato se necesitan figuras, ¿no es cierto?, que se instalen como delegados y representantes, por lo tanto, del presidente. ¿Qué espera de este nuevo delegado o delegada presidencial en este periodo que se avecina? Estamos a la vuelta de la esquina también. Bueno, lo primero es que podamos entender las formas de gobernanza. Yo creo que yo estoy muy claro en que no va a ser fácil para el delegado presidencial que asuma entender que una figura que durante su mandato de su presidente va a ser en extinción. Pero mi mayor expectativa es que podamos avanzar juntos en la construcción de la región y las decisiones importantes. Y no solamente lo digo por mí, sino que también por los alcaldes de las comunas. Porque, por ejemplo, nos tuvimos que enterar por la prensa de la apertura de la frontera, que es el 4 de enero.
y aunque suene feo, sí, se entera por la prensa, no se entera porque de Santiago dieron una instrucción de apertura de la frontera y uno después, al furor del anuncio, se va enterando de qué va a pasar, incluyendo una última modificación. Vi que se estaba cambiando incluso una de las condiciones, que era el PCR de ingreso en Chacayuta. Entonces, claro, cuando las decisiones se toman a 2.000 kilómetros, muchas veces nos atiende una realidad regional que es innegable. Por lo tanto, mi mayor expectativa es que podamos tener una amistad cívica bastante significativa. Y bueno, que también fue un compromiso que adquirió el presidente electo, ¿no? De que ese trabajo se iba a consolidar en su mandato. Así es que mi mayor expectativa es que trabajemos juntos. Yo creo que la región lo demanda, además, hace rato que sí, claro. digamos, sinergia entre el alcalde de Arica, de las comunas rurales, el gobernador, el delegado presidencial que estar ahí. Entonces, yo creo que es un desafío bien importante que tengamos esa capacidad de trabajar juntos con la región. Sí, es llamativo, ¿no? Es llamativo porque al final, bueno, usted lo dice, ¿no? Es una cuestión de amistad cívica, pero al mismo tiempo pasa por una cuestión de coordinación que de pronto ni siquiera por las leyes se imponen, sino que tiene que ver con una cuestión de respeto a cada uno de los roles y especialmente también del papel que cada uno ocupa y en el caso suyo, además, ¿no? Un cargo de elección popular y por lo tanto a partir de allí, si es que se entiende de esa forma, ¿no? Como representante de la ciudadanía en la región, claro que es distinto, ¿no? Usted ha dado un buen ejemplo, el término de la apertura de la frontera, pero seguramente estaremos con más ejemplos en los próximos meses y confiemos en que esos ejemplos sean buenos ejemplos. A mí me preocupa porque me preocupan muchas cosas, pero dentro de las cosas que me preocupan, por ejemplo, es la capacidad de poder poner, ¿no es cierto?, en estos cargos tan sensibles a las personas más idóneas, que tienen que tener precisamente este tipo de sensibilidades. ¿Y para el resto de los cargos que tienen incidencia en la región, gobernador? Hay algunos que me interesan más que otros. En realidad, y el interés más bien por el carácter de inversión que tienen Cuéntanos todo. respecto del recurso regional, el presupuesto de la ¿Ya? región. Interesa bastante lo que se está haciendo desde Servio, por ejemplo, a través del mismo, porque efectivamente uno de nuestros principales ejecutores, MOP, Vialidad, son ejecutores bastante importantes y significativos para nosotros. También vemos con harta sutileza lo que va a pasar con la Subdere, sobre todo el Subdere Nacional. Esperamos que sea muy transversal, que nos permita dialogar y un poco refrendar esto. Fíjate que de pronto uno siente que este cargo es bien de papel, porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una modificación del presupuesto, tenemos que pasar por la aprobación de la Subdere. O sea, puede que el gobernador tenga una iniciativa, que esta iniciativa se apruebe por el Consejo Regional, pero que la DIPRES diga, ¿saben qué? En realidad no, por distintas razones, pero no. Entonces, ¿de qué manera como una institucionalidad designada que se encuentra en Santiago va a decidir lo que pasa en la región? A pesar de que hay concierto en la región para que esa iniciativa se financie, la DIPRES ahí tiene mucho que decir también. Entonces, claro, son cargos que evidentemente son importantes tener buenas relaciones. Oiga, y antes de perder la ocasión de preguntarle, ¿qué se conversa, ¿no?, en la Asociación de Gobernadores, Gobernadoras a propósito de lo que se viene? Cuéntanos un poquito, a ver si nos puede ahí copuchar un poquito. Oye, sí, bien, nos reunimos todos los lunes. ¿Ya? Vía remota, por supuesto. Pero bien, en términos generales tenemos bastantes criterios comunes. Recordemos que somos 16 gobernadores y de los 16 son 15 que son en este momento de oposición al gobierno y hay un solo gobernador oficialista que es el de la Araucanía. Pero a pesar de que existe esa distribución, hemos siempre actuado los 16 con harto consenso, porque más allá de las veredas electorales que uno ocupe, que de repente tengas más cercanía, le hace un guiño a uno o miráis feo al otro, porque tiene una bandera distinta. Una vez que ya estamos en el ejercicio del cargo, uno ve con mucha claridad que hay que defender los intereses de las regiones. Yo creo que hay un deber genérico, que en mi caso es defender los intereses de la región por sobre cualquier cosa. Y yo creo que eso se ha comprendido bastante bien con los gobernadores regionales. Entonces, cada vez que hablamos de descentralización, a todos nos gusta.
Cada vez que hablamos de dotar de más facultades de competencia, a todos nos gusta. Cada vez que hablamos de incrementar la autonomía en las decisiones de las regiones, a todos nos gusta. Entonces, yo creo que es el momento de que eso suceda. ¿Pati? Sí. Hola Jorge, ¿cómo está? Muy bien, gusto de saludarlo. Igualmente. Qué bueno. Gracias. Jorge, una consulta. Bueno, Claudia ya le hice respecto a lo que usted piensa del delegado, ¿no? Y los énfasis, pero para el próximo año, ¿dónde va a centrar, cuáles son los énfasis presupuestarios, los proyectos, las iniciativas que usted le va a dar más relevancia, considerando que además igual se aumentó un poco el presupuesto regional para 2022, ¿no es así? Oye, harta novedades con lo presupuestario. Yo no sé si me puedo explayar, pero contarle un poquito más. Y me puse más cómodo en la silla incluso. Lo primero es que este año, cuando asumimos el gobierno regional, asumimos un gobierno regional que tenía un 9% de ejecución presupuestaria y era la ejecución presupuestaria más baja de todas las regiones del país. O sea, éramos la peor región. Ya en el mes de octubre avanzamos de un 9 a un 59,3. Después de 2 meses aproximadamente de gestión y medición de la subdere. Eso nos posiciona ya en el 6º lugar de la región que tenía mejores ejecuciones presupuestarias. O sea, pasamos de ser la última, la 16ª a ser la 6. Eso implicó, porque teníamos un doble desafío. Teníamos que, por un lado, mejorar la ejecución presupuestaria, pero por el otro lado, convencer a todas las entidades centralistas, ¿no? IMPRES, Subdere, el Ministerio de Hacienda, la presidenta del Senado. Bueno, tuvimos una serie de reuniones con todos estos actores para pedirles más recursos para la región e indicando que en realidad nos veíamos perjudicados por estas bajas ejecuciones que se venían dando en los años anteriores. Porque era como era lo más terrible. Bajos presupuestos y más encima mala ejecución. Entonces era una mezcla que no servía nunca iba a servir. Entonces empezamos en paralelo a demostrar que teníamos capacidad de ejecución, capacidad de que el recurso se invierta correctamente en la región, pero en paralelo nos tuvimos que preocupar de robustecer una presentación de presupuesto para el año 2022 que sea atípica. Y digo atípica porque ahí nos escondíamos las expectativas. Nosotros queríamos ser aquel gobierno regional que tuviera el mayor incremento porcentual del país, porque a la medida que porcentualmente creciéramos más que el resto de las regiones, esta diferencia de presupuestos se iba a reducir. Claro, por supuesto que la mayor expectativa era que tuviéramos el presupuesto más grande de todo el país, pero entendíamos que era una expectativa que era muy lejana a una realidad, pero sí entendíamos que para reducir teníamos que tener el mayor incremento. Disculpe, Manuel, pero eso era solamente en base a la buena confianza, porque arrastrando una mala ejecución y pedir más plata, nada más que pedir que confiaran, no había ni otro argumento. Claro. Había que comer en la cara. Había que comer en la cara y un puesto nomás. Pero ya en noviembre teníamos una mejor ejecución que en el mes de octubre y muchas regiones empezaron a no ejecutar su presupuesto. Empezaron a indicar montos como saldos finales. ¿Qué significa eso? Que te reducen el presupuesto de la región porque definitivamente no te lo vas a alcanzar a gastar. Entonces, nosotros éramos la única región que no tenía aquella modalidad y que íbamos a morir con las botas puestas. Y empezamos a mostrar que había capacidad de ejecución, que había capacidad de gastar el recurso regional. Y después de poner la cara en varios lugares, estábamos expectantes de cómo venía la ley, porque en realidad sentíamos que iba a venir buena. Tuvimos reuniones también con los 5 parlamentarios de la región, entendiendo que era la defensa del presupuesto de todos, que a todos nos iba a beneficiar o perjudicar ese presupuesto 2022. Y es ahí donde se dictó la ley de presupuesto hace 10 días atrás, y felizmente para la región tuvimos el mayor incremento porcentual de todas las regiones del país. Eso en términos prácticos implicó pasar de un presupuesto inicial del año 2021 de 33.000 millones de pesos a pasar a un presupuesto inicial de más de 40.000 millones. Y eso significa que va a haber más recursos, va a haber más inversión para la región. Y la inversión genera empleo. Entonces, sí, pues en realidad estamos bien contentos con lo logrado, aunque no estoy conforme, porque en realidad
Mi expectativa es que a lo menos durante el año podamos incrementar en un 10% más nuestro presupuesto inicial. Ahí no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy buscando ahí todas las alternativas para que eso suceda, para que a lo menos terminemos con un presupuesto de 45.000 millones de pesos durante este año. Bueno, Gobernador, usted recién dijo que se había tenido que enterar por la prensa de un tema que es bastante preocupante, ¿no? Que es la apertura de la frontera. Usted, cuando se anunció esta apertura la primera vez, usted igual se mostró contrario a que esto sucediera, dadas estas diferencias que tenemos respecto al proceso de vacunación en Chile y en Perú. Como ahora usted se enteró por la prensa de la decisión de abrir la frontera, ¿usted le manifestó a la autoridad sanitaria su diferencia? ¿Va a conversar con ellos para presentarle, digamos, sus dudas o todas las consultas que pudiese tener? Sí, por supuesto, y lo hice. Yo en ese sentido soy como bien, alego un poco, me da rabia en un momento. Gracias a Dios la prensa nacional se ha portado súper bien, nos da toda la cobertura posible cuando se trata de temas importantes para la región. De hecho, mañana vamos a estar en CNN a las 11:30 de la mañana, así que invitamos a todos que nos vean, porque vamos a estar hablando de la apertura de fronteras. Y sí, pues me junté con el delegado presidencial, estuvo presente el alcalde y otras autoridades designadas de gobierno. Y es ahí donde nos presentan la forma que va a pasar. No sé si ustedes la saben, ¿no? O la cachan un poquito, pero no sé si de repente la puedo resumir en breve. La frontera va a estar abierta desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde. Chilena, sí. Peruana desde las 6:30 hasta la 1. Por lo tanto, uno para ir a Tacna va a tener que tener un PCR de salida que dura 72 horas. Si te lo tomas el día anterior, vas a tener al menos 2 días más para que el PCR tenga vigencia. No va a haber control integrado, se va a controlar en Chacayuta y en Santa Rosa. Y si vemos los horarios, si salimos, si somos el primer auto que se controla, el martes 4, si vemos que ahí estamos tempranitos, de hecho deberíamos irnos como el día anterior en la noche para guardar la olla, pero si llegamos a las 8:30 de la mañana y somos el primer auto que nos controla, nos vamos a demorar a lo menos en llegar a Tacna, llegaríamos como a las 10 de la mañana, porque considerando que hay 2 controles que piden un poco más de papeles, pero a las 10 de la mañana peruana, o sea, 10 de la mañana chilena, pero son las 8 de la mañana peruana. Que a las 8 de la mañana peruana, si la memoria no me falla, de hace unos años atrás, lo único que está abierto es el mercado a tomar juguitos y tomarse un rico desayuno. Entonces, en espera de que abra el comercio de manera más masiva, ¿no? Y eso se provoca como a las 9 de la mañana, pasadito a las 9 de la mañana peruana. Bueno, imaginémonos que se trae a una feria a comprar lo que sea, y ya te dan las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana peruana son las 1 de la tarde chilena y es hora de inmediato hay que ya retornar a Arica. Porque claro, si no cruza la frontera antes de las 3, la frontera va a tener que pernoctar en Tacna. Y eso va a significar que además de tener que, si pernoctas en Tacna, vas a tener que tener un seguro adicional. Al volver a Chile, se exigía, no es una información que no he confirmado, pero se iba a exigir un PCR en un laboratorio que se iba a instalar en Chacayuta, que iba a ser de costo de cada pasajero, y tenía un costo aproximado de 25.000 pesos. Pero me enteré por redes sociales, no sé si será verdad, que ahora ya no se va a exigir PCR, sino que se va a exigir antígeno y va a ser gratuito, pero es una información que voy a confirmar mañana muy temprano con el delegado presidencial. Pero en términos prácticos, eso va a implicar que va a haber un costo bastante alto. O sea, se van a tener que asumir algunos costos y tampoco no va a estar abierta la frontera todo el rato. Entonces, da la impresión de que la nueva modalidad que ellos han adoptado no es para fines turísticos propiamente tal. No, para fines comerciales. O sea, lo que pasa es que el comercio nunca se ha interrumpido. La frontera comercial no ha estado nunca cerrada. Siempre los camiones han ido y venido, pero yo creo que más para reunificación familiar. Entonces, como que no va a ser tan ligero esto de, voy a almorzar a Tacna. Bueno, porque en realidad claro, te puedes meter en un problema que es como quizás mayor, porque además en Tacna no hay laboratorios que tomen, o sea, tomar la muestra de PCR allá, pero no hay laboratorios ahí mismo en Tacna, sino que las muestras se mandan a Lima. Y en que vuelva el resultado se demora 48 horas. Entonces, eventualmente, por alguna circunstancia te quedas más tiempo, tienes que esperar más a que llegue tu PCR negativo para recién trasladarte. Entonces, claro que van a haber algunas complejidades. Ahora, lo que yo le sugería al delegado presidencial era que un poco se modernizara el sistema de paso por Chacayuta.
Vemos que ahora, durante el tiempo de pandemia, varias cosas cambiaron. Una de las cosas que cambiaron es que cuando uno va y a un supermercado, tenés dos opciones: hacer la fila enorme, te ponías ahí atrás, o pedías horas. Si pedías horas, pasabas por delante, porque llegabas justo a tu hora. Entonces, yo le propuse que implementara un sistema similar, que uno pidiera hora para pasar por la frontera, mediante un sistema de, público, ¿no? Que todos tengan acceso, o si no, ir a una demanda espontánea y esperar ahí en la fila a ver a qué hora me tocaba pasar. Y además que se modernizara también el traspaso de papeles, porque cuando uno pasaba a Tacna, te pedía la cédula de identidad, la tarjeta de identificación, declaraciones juradas, y también la relación de pasajeros. O sea, mucho papel que iba, venía, se pasaba de un lado de una ventanilla a otra, pero quizás llegó el momento de modernizar el sistema, que uno pase el carnet por una banda magnética o por un lector de QR. Todos los identidades nuevos, las cédulas tienen lectores de QR, o que también existan identificadores de rostro, cosa que también se moderniza un poco más el sistema, porque esto de pasar papeles para todos lados también dilataba el paso por la frontera, pero además podía también ser un factor de contagio, porque si yo estaba mucho tiempo, se demora más la atención y va a estar mucho más tiempo en el auto. Si uno va en su vehículo particular, no hay riesgo porque vas con tu familia. Pero ¿qué pasa si vas en un vehículo de locomoción, o sea, de taxis internacionales? Van a estar 6 personas en un ambiente con las ventanas abiertas, porque esa es una de las exigencias, todos evidentemente con mascarilla, pero ¿cuántas horas de espera para que te atiendan en definitiva y avancen en el control fronterizo? Entonces, no va a ser una decisión tan ligera, pero ¿por qué yo quizás no me puse con tanta fuerza en esta oportunidad? Porque cuando uno ve lo que está pasando en el continente, uno se da cuenta que Sudamérica tiene una de las mayores tasas de vacunación del resto de los continentes. Entonces, evidentemente que esos son factores que se inciden en que quizás la frontera empieza a tener algún movimiento, y ver. Ahora, lo que también nos informaron es que si veían que había un aumento de casos COVID positivo, y esto se vinculaba precisamente a un factor fronterizo, es una decisión que se iba a revertir y que la frontera se va a volver a cerrar. O sea, no, como lo que pasó con Chungara. Perfecto. Gobernador, sin duda que hay distintos temas, ¿no?, que le ha tocado abordar ahora luego de haber asumido recientemente, ¿no?, pero con hartos desafíos pronto. La ejecución presupuestaria, que además también será desafiante para el próximo año, hay más recursos y por lo tanto eso impone también más desafíos, ¿no? El tema de la frontera y también seguir agenciando el tema del COVID, ¿no? El COVID no termina hoy ni tampoco en 6 meses más y seguramente será otra de las preocupaciones, pero la región ha tenido también otros desafíos que ha venido que se ha venido demandando también por la ciudadanía. Podemos hablar, por ejemplo, a ver si usted quiere explayarse respecto a alguno de estos, la seguridad, ¿no? Hemos visto, yo sé que no es de su competencia ni nada, pero yo sé que ha hecho algún trabajo de articulación y coordinación en temas de seguridad, que son de las cuestiones que a la ciudadanía hoy día le está importando y mucho, ¿no? Dado el número de delitos, pero especialmente algunos más violentos que están afectando a nuestra región. ¿Qué nos puede contar un poquito de esas coordinaciones? Bien, pues, o sea, es de bueno, de malo y de feo lo que pasó en estos 5 meses. Ha pasado de todo en realidad, pero le voy a contar algunas cosas que me parecen más interesantes. Respecto de seguridad pública, bueno, a pesar de que, tal como muy bien lo indicas, Claudia, no es una función privativa del gobernador regional, sino que en realidad es una función privativa del delegado presidencial a través del Ministerio del Interior. Yo asumí ese desafío como en mis tiempos electorales, en mis tiempos de campaña. ¿Y por qué lo asumí? Porque entendía que un gobernador regional tiene que atender las principales necesidades de la ciudadanía, y cuando uno va a la calle, lo que mucho escucha es problemas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Entonces, lo primero que hice fue pedirle al Consejo Regional que apruebe un concurso express de seguridad pública para que la ciudadanía se pueda organizar en torno a detectar factores que permitan mejorar condiciones de seguridad en sus barrios. Y siempre hay varios que son bien parecidos: cámaras de seguridad, todo, alarmas comunitarias. Los botones, claro. Pero ¿sabes qué? Hay uno que me encantó, que lo quiero destacar, que es el de la Junta Vecinal John Wall. El otro día fui al cierre de su iniciativa, fue a las 10:30 de la noche, porque su iniciativa consistía en instalar 60 luminarias LED solares en espacios públicos, y todo eso por solamente 2 millones de pesos.
Y en realidad cuando uno va a la población Ñuñoa, yo los invito a todos ustedes a que vayan, se pasen por el pasaje Burdeos, por todos esos pasajes, y van a ver que es prácticamente otra Arica. Es una población completamente iluminada y solo con 2 millones de pesos. Entonces uno dice, es una forma también de mejorar los espacios comunes. Ahora bien, entregamos una cantidad de 20 motos para que también Carabineros tenga una mayor dotación de vehículos para atender los requerimientos de la ciudadanía. Cuando tú llames y dices, no, está en un procedimiento, está en otro lado, pero ahora completamente van a trasladarse más rápido a los respectivos lugares. Y también compramos 5 drones para Carabineros porque vemos que igual la delincuencia avanza mucho en tecnología. Ellos tienen herramientas tecnológicas que muchas veces superan la capacidad del Estado y la capacidad de la seguridad nacional, y con estos 5 drones van a poder hacer maravillas, porque van a poder detectar persecuciones vehiculares, son drones que además tienen parlantes, tienen luz, tienen balizas, entonces tienen varias cosas que son bastante interesantes en este combate a la delincuencia. Y para el próximo año 2022, una de nuestras propuestas es que se discutió en el marco presupuestario, que es una de las principales facultades que tiene el Consejo Regional. Incorporamos en ese subtítulo la compra por 500 millones de pesos de retenes móviles, porque creemos que ahora ese es el factor. La ciudadanía siente que tiene que haber como más comisarías móviles en sus barrios, en sus entornos, en las ferias libres, en los lugares donde se necesita, así que vamos a focalizar un buen espacio ahí. Oiga, y otra cosita chiquitita. Tiene que ver una cosa. Tengo harto que preguntarle también, así que... Breve. Tiene que ver con el transporte público de pasajeros, ¿no? Recientemente usted tuvo una reunión con el transporte rural, pero también el de la ciudad, el transporte urbano, le ha dado harto trabajo, ¿no? Ya para decirlo en términos concretos, harto trabajo. Cuéntanos un poquito de eso. Oye, harto trabajo porque nos quisimos echar pega en el hombro, ¿eh? Porque históricamente venía existiendo una restricción vehicular voluntaria para los taxis colectivos. Entonces, a los días, yo creo que han pasado 4 o 5 días que había asumido, cuando llega el jefe de división y me dice, ¿sabe qué, gobernador? Mira, acá hay que firmar una resolución que todos los años se firma de restricción vehicular voluntaria para los taxis colectivos. Y se viene firmando así que lo mandó el Ceremi de Transporte para que se tramite y se firme. Entonces yo me dije, pero ¿cómo vamos a tomar, si nos comprometimos a hacer un gobierno regional ciudadano, cómo vamos a seguir tomando las decisiones desde el escritorio? Hagamos una mesa abierta y preguntémosle a todos los dueños de taxis colectivos de todas las líneas si quieren o no una restricción vehicular voluntaria. Bueno, y abrimos una consulta pública donde participaron un poco más de 1.000 dueños de taxis colectivos, y ahí efectivamente ganó que querían una restricción vehicular voluntaria. Pero me reservé esta es una nueva competencia que tiene el gobierno regional, que es la prohibición de circulación. Pero me reservé en la resolución un numeral donde me permitía revertir esa decisión por causa justificada. Y empezamos a notar que faltaban colectivos. No había. No se paraban en ciertos horarios. En Maipú y no había cierto. Todos vieron que estaba así por toda la gente esperando, pero no había colectivos. Entonces nuevamente llamamos a los gremios y les preguntamos, ¿qué pasa? En realidad algo está pasando porque algunos usuarios, algunos vecinos indican que esto se debe a que nosotros decretamos una restricción vehicular. Necesario que ojo, que en realidad no es por eso, sino que hay muchos tacos, hay mucha congestión. Entonces, si antes nos demorábamos una vuelta en nuestro recorrido, hoy nos demoramos 2. Y como nos demoramos el doble, evidentemente que baja la frecuencia. Pero además tenemos un problema porque la cantidad de vehículos que hay es menor. Y es menor porque no hay conductores profesionales. Los que teníamos buscaron otras fuentes laborales. Entonces ahí hicimos una nueva consulta. Ahora ampliamos la consulta a toda la ciudadanía, participaron más de 4.000 personas, y ahí se tomó la decisión de suspender la restricción vehicular voluntaria de los colectivos, de oficiar la Municipalidad de Arica para que retire la ciclobanda de las principales vías de la ciudad donde ellos manifiestan que hay más tacos, establecer un perímetro de exclusión donde solamente transite la locomoción colectiva por las calles Chacabuco, Prat, Maipú, Velázquez, Colón, hasta Baquedano, establecer vías segregadas en las calles 18 de septiembre y Maipú solamente para la locomoción colectiva a la pista derecha, y también oficiar al Ministerio de Transporte para que fiscalice la frecuencia.
Y vamos a ver cómo nos va. Pero estamos expectantes. Hoy día me reuní de nuevo con ellos, porque por chatarización, por otros factores, pero estaban expectantes de cómo nos iba a ir con estos desafíos. Yo creo que igual hay que atreverse. Yo en realidad no tengo miedo a tomar decisiones y después revertirse, que la ciudadanía siente que hay un factor que incide en que la decisión quizás puede provocar algún aspecto negativo, porque no hay temor. Yo no soy de los que temen en tomar decisiones por revertir, porque no. ¿Y eso a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo vamos a ver esas medidas implementadas, gobernador? Bueno, respecto de... ¿Cuál de todas? Por ejemplo, las vías exclusivas para locomoción colectiva en el ámbito central, por ejemplo, céntrico, porque claro, quienes somos a lo mejor conductores de vehículos particulares tenemos que estar informados que ya no va a poder entrar ahí, y está bien eso. Sí, mira, dos cositas. Lo que pasa es que estamos pensando que estamos instalando un gobierno regional con facultad de competencia que tampoco está clara para todo el mundo. Pero había dos fórmulas de mirar las competencias, en un ámbito restrictivo o un ámbito mucho más amplio. Como es prohibición de circulación, no puede decir, bueno, cierre de calle temporal, pues cuando hay una corrida o cualquier cosa, se cierra la calle, hay carnaval 3 días, se cierra la calle. Pero la prohibición de circulación, nosotros la entendemos con una amplitud un poco mayor. Entonces utilizamos la misma fórmula que la ley que hay, y es pedir factibilidad a la municipalidad, a Carabineros y al Ministerio de Transporte. Entonces nosotros ya evacuamos los oficios de factibilidad, estamos esperando las respuestas. Una vez que nos lleguen las respuestas, ya sean favorables o desfavorables, igual la decisión la podemos tomar nosotros. Yo estoy esperando que pasen los días normativos. De fiesta, sí. Para claro. que nosotros podamos tomar la decisión, pero yo imagino que va a ser en febrero o en enero. Pero tengo que esperar el plazo. Correcto. Pero le vamos a informar a todo el mundo. Muy bien. Bueno, ahora el tema era una pregunta, no era la más inmediata, voy a dar la vuelta, digamos, pero el tema de la ciclobanda, que es un tema, que es un dolor de cabeza en realidad, es un tema ahí, bueno, yo soy un ciclista, soy un defensor del tema, pero ahí de verdad hubo yo he sido crítico de cómo ha sido este proceso, porque se entregó una ciclobanda en su momento como temporal por el tema de la pandemia, para priorizar justamente el uso de bicicleta como más saludable, pero menos riesgoso en términos de contacto estrecho. Pero vemos que a veces estas cosas se quedan. Yo siempre le llamo el fenómeno de la cortina, y le voy a explicar por qué. Cuando yo estaba haciendo mi maleta, mi bolso para irme a estudiar en Antofagasta, mi mamá en la maleta me echó una cortina. Y me dijo, yo dije, ¿para qué una cortina? No, porque la pensión lo más probable es que no tengáis cortina y la vayan a necesitar. Justamente, pues llegué a la pieza, a la pensión que había arrendado, no había cortina, y le puse, y para poder colocar la cortina, le puse 3 clavitos. Y le dije, esto lo voy a poner por mientras, después le pongo un alambre. Bueno, me titulé, di mi examen de grado y le estaba sacando los clavitos a la cortina. O sea, cuando las cosas se hacen así improvisadas, pero finalmente están funcionando, se quedan para siempre. Y esta ciclobanda tienen ganas y tienen cara de querer quedarse para siempre, a pesar de todos los problemas y las críticas que ha tenido. ¿Cómo lo ves desde esa posición, ese tema, digamos? Porque ha sido algo bien criticado justamente por el gremio, y se ha generado un diálogo bien complejo con la municipalidad, que no lo quieren colocar, que se reclaman que están bien hechas. Y no hay un dato, porque siempre los defensores colocan no sé si ha visto un triangulito de como el diseño urbano, donde los peatones, los ciclistas y al último va el auto. Bueno, si ese fuera, digamos, la premisa, ¿dónde están los proyectos de vereda? Si el peatón es primero, ¿dónde están estos proyectos? Y uno no los ve. Entonces ahí se genera yo diría casi un debate ideológico respecto a la necesidad de esta ciclobanda. Pero obviamente el gremio está criticando, está generando un problema y se va a generar un conflicto ahí. ¿Cómo está tomando esa posición con la municipalidad? Bueno, varias cosas respecto a las ciclobandas. Evidentemente que hay que entregar espacio a los ciclistas como una nueva forma de movilidad, eso está bien, pero igual creo que deben existir condiciones para aquello. Sí. No sé cuántas si manifiestan que cruzan muchos ciclistas por las ciclobandas. ¿Dónde están los estacionamientos de bicicletas en el centro o cerca de los lugares de trabajo? Porque imaginémonos que Claudia se traslada, bueno, es que Claudia es excepcional porque si hay cerca de su lugar de trabajo estacionamientos para bicicletas, pero si alguien se traslada a su lugar de trabajo y no hay dónde poner las bicicletas, ¿qué haces con la bicicleta?
¿no? Y de hecho veíamos cómo uno de los videos veían las personas muchas veces hurtaban las bicicletas desde donde estaban estacionadas, rompían las cadenas que le ponían y se llevaban la bicicleta. Entonces, yo creo que también va un poco vinculado a establecer dentro del espacio urbano también esta modalidad. Ahora bien, las ciclobandas son para efectos de estudio. Yo vi una ciclobanda en la comuna de Las Condes. Y allá, no sé si era Las Condes o Vitacura, pero parece que era Las Condes. Y ahí hay un contador electrónico. Entonces, eso da certeza efectivamente que es para efectos de estudio, para efectos metodológicos y ver cuántas personas efectivamente transitan y cuántas no, y así con los horarios de mayor frecuencia y todo eso. Entonces, yo no he visto a nadie contando cuánta gente va por la ciclobanda. Algo que también me causa un poco de ruido. Y lo tercero es que creo que hay un error de diseño en las mismas, porque se ocupa 3/4 partes de la pista. No caben 2 vehículos, pero tampoco se ocupa completamente la pista derecha para la ciclobanda. Entonces, en definitiva estamos perdiendo 1/3 de pista, y es perderla en realidad, porque ocasiona también algunos problemas, porque, no sé, aquí en 18 frente a la universidad hay un pequeño tramo que tiene ciclovía interna, delimitada, señalizada, pero igual pusieron la ciclobanda al lado. Entonces, la pusieron nomás, como que las pusieron por varios lados, pero en realidad no existió un análisis un poco mayor de donde había ciclobanda, ¿cómo se llama? Ciclovía. Ciclovía. No poner ciclobanda, porque no se podía duplicar el proceso. Además, se pusieron por ambos lados de la calzada. Cuando la locomoción colectiva quiere dejar un pasajero o tomar un pasajero, se tiene que estacionar necesariamente en la pista izquierda. Y eso provoca de inmediato el taco. Entonces, algo de razón también tienen, ¿no? Y por eso es que quizás son buenas, pero hay que, yo creo que hacer un estudio un poco mayor de dónde se instalan. Porque perfectamente pueden tomar calles interiores, calles que sean menos transitadas. Claro, quizás el mismo 18 de septiembre buscar alguna calle interior, una calle alternativa que también permita llegar al mismo lugar de destino, pero no provocar el caos vial que hoy se provoca. Pero ¿cómo toma la Moni la crítica? ¿Cómo toma esta situación? No es fácil, ¿no? Lo que pasa es que en general yo me he dado cuenta que cuesta revertir decisiones. Quizás a algunos les cuesta más que a otros. A mí no me cuesta mucho porque en definitiva hay que... claro, si las cosas no funcionan como lo esperaba, porque claro, una cosa es el diseño que uno crea, pero otra cosa es la realidad. Yo no temo en revertir decisiones. No me provoca ningún trauma. Pero bueno, yo tengo entendido que la municipalidad tiene que hacer sus propios estudios, sus propios balances respecto a esta materia. Y yo espero que tome una decisión, porque en realidad yo creo que se requiere. O sea, la congestión vehicular es un hecho, afecta a muchas más personas y evidentemente se tienen que tomar medidas y decisiones al respecto. Por último, si van a instalar ciclobandas, no sé, imaginemos el 18 de septiembre, si van a instalar las ciclobandas, por último, por un solo lado de la vía, ¿no? Y no afectar, de las 4 vías, quedan 2 vías para de las 4 pistas, quedan 2 pistas para bicicletas, 2 pistas para vehículos, y en realidad el caos vial que se provoca es terrible. O sea, bidireccional por último, ¿no? Oye, bueno, lo otro, quería preguntarle cómo cerramos la ejecución presupuestaria pasado mañana, ¿no? ¿Cómo? Ayer me quedé hasta tarde el gobierno regional precisamente por eso. Pero mira, yo creo que la vamos entendiendo que el 2018 desde que somos región fue la peor ejecución presupuestaria, y el 2019 fuimos la segunda peor desde que somos región. O sea, el gobierno regional en estos 4 años ha tenido las peores ejecuciones y le entregaron un fierro caliente en la mitad de año. Entonces, más o menos. La pregunta es, y va a haber mucho morbo en ver finalmente el informe de Subtere. ¿Cómo estamos cerrando la ejecución? Lo que no tengo la cifra exacta del cierre porque todavía falta que lleguen algunos estados de pago de los ejecutores, pero yo creo que vamos a cerrar muy bien. Vamos a bordear el 100%, va a ser un 99 y algo. Precisamente aquellos pequeños montos que no se alcancen a ejecutar fue precisamente porque ya no había
por dónde ejecutarlo. O sea, en realidad no, yo hice todos los esfuerzos, de hecho, hoy día y ayer, en realidad, en la noche, agoté los últimos 2 esfuerzos que hacía en gestiones con la DIPRES, con también la Contraloría Regional, para que las cosas pudieran suceder, y gentilmente y felizmente en realidad las cosas sucedieron, pero yo en realidad agoté todas las medidas para alcanzar a ejecutar el mayor porcentaje del presupuesto de la región. Si eventualmente no alcanzo a llegar al 100%, que va a ser como un 1 o menos de un 1 que no se alcance a ejecutar, me queda la tranquilidad de que una de las luchas que tuvimos como gobiernos regionales, como gobernadores electos, es que pedimos a la DIPRES un saldo inicial de caja, para que por un monto total de 50.000 millones de pesos, porque muchos gobiernos regionales votaron recursos, o sea, indicaron que esos recursos no lo iban a ejecutar este año, los devolvieron derechamente en algún momento. Nosotros no tomamos esa decisión sino hasta ayer, por un poquito más de 100 millones de pesos solamente, pero era precisamente porque una obra no se ejecutó en los tiempos que correspondía, porque se entregó un anticipo, y que en realidad no fue una decisión que yo tomé, sino que se tomó antes, con anticipo para una obra que es el mini estadio del sector norte, y de la totalidad de recursos que se entregaron, solamente como anticipo a la obra, solamente pudieron descontar o rebajar la mitad, y quedaron 200 millones de pesos que no se pudieron rebajar, y por lo tanto no se pudieron ejecutar, no se pudieron contabilizar. Y de esos 200, un poquito más de 100, pedimos que se nos reconociera como saldo final de caja, para que se nos pudiera reconocer como saldo inicial para el próximo año. Pero es como lo único, en realidad no existió algo que no hayamos podido hacer. Nosotros agotamos todas las medidas para que... yo creo que en mi vida he habido tantas veces a gestionar cosas en Santiago con tantos ministerios para que las cosas ocurrieran. Pero felizmente vamos a terminar con una muy buena ejecución, vamos a dejar de ser la peor región del país que ejecuta. Eso va rompiendo los esquemas también, y esta tormenta fatal de bajos presupuestos y mala ejecución. Pero yo creo que vamos a cerrar muy bien, muy bien. Y la última sorpresa para el 2022, ¿qué se viene? Sorpresa, hoy hay hartas sorpresas que da la vida. Bueno, la primera sorpresa importante es que ustedes saben que se destina el 6% del fondo regional para organizaciones sociales, para que desarrollen proyectos culturales, sociales, deportivos, medioambientales, vinculados a adulto mayor, seguridad ciudadana, entre otros. Y para el próximo año es un 7%. Se aumentó el porcentaje a nivel país, que también fue una lucha de los gobernadores regionales o la asociación. Pero eso para nosotros fue muy bueno, porque el incremento no solamente fue porcentual, sino que además, como nuestro presupuesto base era mayor, aumentó también el 7%. Entonces lo aumentamos en un tercio, en un 33%, pasamos de 2.100 millones de pesos a casi 2.800. Y eso es bueno para las organizaciones sociales, porque van a poder desarrollar proyectos que son importantes, cosas que me gustaron harto este año. Aprobamos, por ejemplo, 130 millones de pesos para la Fundación ACUX, y con ese monto pudimos reducir en un 27% la lista de espera en OGES del Hospital Regional. Eso significó que se practicaron un poco más de 5.500 prestaciones, entre consultas médicas, procedimientos, cirugías menores, exámenes, entre otros. Y por fin pudimos romper esa inercia de que porque vivimos en una región extrema, no podemos atendernos con especialistas de buena calidad. De hecho, los especialistas que vinieron eran de las mejores clínicas del país. El equipo de otorrinolaringología que estuvo aquí en el Hospital Regional atendiendo a los pacientes era el equipo de la Clínica Santa María. Ellos vienen gratis a la región, solamente lo que costea el fondo regional es el alojamiento, las comidas, los traslados y algunos insumos, pero ellos vienen gratis a atender. Y redujimos en harto, en solo 3 meses redujimos un 27% de la lista de espera, que es harto. El otro proyecto que me gustó mucho es el de la Asociación de Municipios Rurales. Le destinamos 35 millones de pesos para implementar pulseras para los adultos mayores. Adultos mayores que de pronto tienen Alzheimer, demencia senil o cualquier otra enfermedad mental, o simplemente la edad. Y en esta pulsera tiene un código QR donde se incorporan algún dato de contacto de una persona o un familiar.
También se puede incorporar la ficha clínica, se puede, por si, no sé, tienen un accidente en la calle y ahí va a salir si eres hipertenso, diabético, si no puedes tomar algún medicamento en específico y que la atención sea más fluida. Y además tú puedes incorporar cualquier cosa, como el pase de movilidad, cualquier cosa que le sea beneficiosa a los adultos mayores. Y eso implicaba entregar 4.000 pulseras para adultos mayores, que es una gran cantidad. Otro proyecto que me gustó fue el de la Corporación Cultural San Marcos. Ellos postularon a un fondo por 90 millones de pesos para entregar 3.500 lentes ópticos de manera gratuita a la ciudadanía. Es como una óptica regional gratuita. La frontera como usted va a estar cerrada hasta el 4, entonces muchas de las personas van a Tacna a hacerse de lentes y aquí se lo entregan gratis, eligen el marco. Hoy día en la mañana estuve en ese proyecto. En zonas rurales sobre todo, ¿eh? De zonas rurales, digamos. Sí, fueron a Pute, General Lagos, Camarones, era para la región. Nosotros tenemos que gobernar para la región. Otro proyecto que me gustó harto fue el de la Fundación Arica Lucha contra el Parkinson. Ellos tienen distintos socios, que son pacientes que tienen Parkinson, pero es un Parkinson muy avanzado que les impide la movilidad, o sea, muchos de ellos están en sillas de ruedas o con movilidad muy reducida, y también empieza a provocar problemas de comunicación, del habla, porque el Parkinson empieza a avanzar muchísimo. Y con este presupuesto, ellos, la única manera de hacerlo es que se operan. En realidad es una operación que es como casi ponerse un marcapaso, pero es un cable que conecta sinapsis neuronal en una parte del cerebro. Y en esas descargas eléctricas se provocaba esta sinapsis y mejoraba su condición de vida enormemente. Volvían a caminar, volvían a hablar, y las mejoraba profundamente. Pero el único problema, esta operación la financia FONASA, pero el único problema es que había que comprar un kit. Y ese kit costaba una módica suma de 25 millones de pesos. Entonces, por supuesto que como nadie tiene 25 millones de pesos en el bolsillo, ni debajo del colchón, ellos no podían operarse. Y con fondos regionales financiamos 5 kits. Y las operaciones se van a efectuar en febrero. Así que vamos a ver ahí cuáles son los resultados de eso. Y así, ¿no? Varias iniciativas que fueron bastante buenas. Por ejemplo, para la Unión Comunal de Adultos Mayores destinamos 73 millones de pesos para que compraran más de 5.500 pañales para los adultos mayores en situación de postrado. Entonces, creo que es una platita que ha servido mucho y yo lo que espero es que el próximo año sirva aún más. Avanzamos muchísimo con la instalación de más cámaras de seguridad en las poblaciones, con más iluminación en los barrios, con más también alarmas comunitarias, muchas ollas comunes, muchas entregas de cajas de alimentos, destinamos también recursos para el deporte, estuvimos hace poquito con un campeonato de surf en las marchas, bueno, sirvió para un montón de cosas, así que yo estoy súper contento con lo que se hizo y también con el Consejo Regional porque permitió aprobar estas iniciativas que fueron en realidad bastante buenas para la ciudadanía. Hoy estamos ya a las 11 de la noche, hemos abusado del tiempo del gobernador, así que última instancia, Pati, ¿cómo va a ir cerrando? No sé si me pregunta, un mensaje fin de año. Está ahí muteada, Pati. Ahí sí, ya. Gobernador, tengo 2 preguntas. La primera en particular, nosotros el próximo año renovamos 2 escaños en el Congreso. Tenemos 2 diputados nuevos, ¿cierto? Mantenemos a Vlado Mirosevic, pero se suman Luis Maya y el diputado Lee. ¿Usted tiene pensado reunirse con ellos previo a que asuman para plantearle algunas inquietudes, ¿cierto?, regionales y que ellos ahora desde el Congreso las puedan plantear y se pueda también desde ahí colaborar con estas grandes tareas que usted tiene pensado para el 2022? En realidad no lo tengo todavía pensado porque creo que una de las principales responsabilidades que tienen los parlamentarios del distrito es defender el presupuesto de la región. Nosotros vamos a iniciar nuestro proceso de discusión de presupuesto 2023. Yo espero adelantarlo, yo creo que este año vamos a empezar esta discusión en mayo. Y una vez que ya tengamos eso resuelto con el reciente electo Consejo Regional de la Sociedad Civil, vamos a tener un Consejo Regional, además, Consejo Regional recién asumido, van a asumir también el 11. Entonces, después de que fijemos cuáles son nuestras principales tareas y cómo defendemos el presupuesto de la región, nuevamente me voy a reunir con los 5 parlamentarios del distrito para hacerle presente toda nuestra
nuestras preocupaciones y aprensiones respecto del presupuesto para el año 2023. 23, ya. Perfecto. Respecto al CORE, a la renovación del CORE, a los COREs electos. Hoy sí, 10 renovados. A la renovación del CORE y las nuevas personas que asumen en el Consejo Regional. ¿Cuál es su visión? ¿Qué espera? ¿Cómo espera trabajar con ellos para los meses que se vienen, no? Bueno, lo primero es que hace poquito salió la sentencia del Tribunal Electoral Regional que ya los ratificó en los cargos, ya están proclamados como consejeros regionales electos. Mira, yo en general siempre me he llevado muy bien con el CORE. Estos son consejeros, en Maquenó hay una renovación bastante importante. De los 14 se renuevan 9. Entonces es una renovación bastante masiva. Y bueno, ¿Ah? 5 mujeres, algo 5 inédito. mujeres. Sí, actualmente solamente está Jiménez, una. Sí. Entonces, claro, tenemos que tener un poco yo me reuní con las consejeras electas. Son las un poco para felicitarlas porque se va a cambiar un poco la lógica desde el gobierno regional también, ¿no? Y desde la dinámica propia del Consejo Regional. Y ahora que se la sentencia ya oficial por parte del tribunal, voy a invitarlos a todos a una reunión para que un poco conozcan cómo se viene el marco presupuestario del presupuesto regional para el próximo año y también interiorizándolos en diversas materias que son importantes para la región. Así es que, bien, yo espero trabajar muy bien con ellos, no tengo ninguna animadversión con ninguno. Todo lo contrario, mejor ánimo para trabajar porque yo creo que la región lo demanda. Por primera vez vamos a tener esta posibilidad de tener un consejo regional recién electo, con un gobernador regional recién electo y con una región que merece que sus autoridades dialoguen y se articulen y se organicen para que la región tenga derecho a mejores días. Pati, ¿qué te doy la palabra para ir cerrando? No sé si un último mensaje. Bueno, primero que todo es desear un muy buen año nuevo, ¿cierto? Los abrazos vendrán después, pero el próximo año estoy segura que va a ser muy bueno para todos, para todas. Así que desearle a los miembros de este panel, a los compañeros, ¿cierto? Un muy buen año nuevo para usted también, gobernador, en su gestión, harto éxito. Y también para toda la comunidad, para la región de Arica y Parinacota. Esperamos continuar con el Eso Nomás Te Digo, ¿cierto?, en 2022, y también seguir con este espacio que es súper relevante, el tema de poder conversar con autoridades regionales, el poder tener invitados que puedan también colaborar con el tema de la educación cívica para todas las personas, que es un tema que yo siempre he destacado, es algo que nos interesa mucho y en lo particular a mí también, ¿cierto? Como periodista me interesa mucho que eso se rescate desde las redes sociales, desde la información precisa, desde poder comunicar de buena manera. Así que para todos ustedes, para todas, Claudia, Juan, Jorge, para usted también, así que un abrazo y mis mejores deseos para el próximo año. Oye, Juan, ¿y si le pedimos? Sí, no, al revés, yo le pediría al gobernador, porque en general para la gran mayoría de la ciudadanía el 31 de diciembre cierra una etapa, ¿no es cierto?, y abre también un periodo de oportunidades, de expectativas, y para mucha gente también de esperanza, ¿no?, de lo que se viene para el próximo año. Entonces, qué mejor, ¿no?, que nuestro gobernador pudiera también dirigir algún mensaje de cuáles son, ¿no es cierto?, esas expectativas y esas esperanzas para la región de Arica y Parinacota el año 2022. ¿Qué le parece, gobernador? A ver si nos comparte algunas palabras. Oye, claro que sí, pues mira, ¿qué cosas espero de mi región? Es que por fin tengamos más facultades y más competencias para seguir desarrollando iniciativas que beneficien a la región. Nuestro ánimo es construir junto a la ciudadanía. Por primera vez el próximo año 2022 va a sesionar el primer consejo regional de la sociedad civil de la región de Arica y Parinacota, que va a tener enormes desafíos en la forma en que se va a incidir en la inversión pública. Por primera vez el próximo año vamos a tener la posibilidad de definir aspectos que para nosotros son importantes, definir cómo y en qué medida se va a controlar el gasto presupuestario. También el próximo año vamos a lanzar 4 grandes planes regionales. El primero es el Plan Regional Anticorrupción. El segundo es el Plan Regional de Participación Ciudadana. El tercero, el Plan Regional de Sustentabilidad Ambiental.
Y el cuarto es un plan regional que a mí me entusiasma mucho, que es de infraestructura pública. Y esas van a ser planes muy participativos, donde los vamos a poder construir entre todos, porque queremos traer el presente y el futuro que siempre hemos soñado para Arica, y ahí ese sueño también lo quiero compartir con todas las vecinas y vecinos. Y bueno, y respecto de 31 de diciembre, es un día que me gusta mucho, que uno siempre deja todo lo malo del año, que este año estuvo de harto malo y de harto bueno. Fue una campaña muy dura, muy larga, pero además yo siempre lo recibo con un color que me encanta. Yo me pongo boxer amarillo ese día y hartas cosas amarillas para que me traiga mucha suerte. Y como siempre las uso, siempre toco suerte. Así que todos vamos a usar algo amarillo también. Y bueno, en realidad decirle a todos ustedes que disfruten mucho en familia este espacio, ¿no? De pronto uno tiene que valorar más estos momentos de encuentro familiar, y que tengan una linda celebración, que todos los deseos que ustedes quieren y sueñan para sus familias, para sus vecinos, para ustedes mismos se cumplan, y que el éxito se adueñe de ustedes, y que todo lo bueno que pueda existir se concrete para el año 2022. Nosotros del gobierno regional vamos a hacer todos los esfuerzos para sacar adelante a Arica y Parinacota. Ya, Claudia, ¿tu deseo? No, compartir también un poco ese espíritu, ¿no? De esperanza, de expectativas, confiar en que el año 2022 tenemos configuraciones, muchos contextos, contextos sociales, contextos políticos, tenemos la convención y por lo tanto, a partir de esa configuración nueva, de este nuevo Chile también, llenarnos también de un espíritu de colaboración, ¿no? De alianzas, de mayorías, de acuerdos, de diálogo, que nos hace tan bien, ¿no? Conversar con quienes de pronto no pensamos igual, que probablemente son muchos, ¿no? Con quienes tenemos diferencias, con quienes hay diversidad presente desde múltiples contextos, ¿no es cierto? Y desde múltiples veredas, pero lo que es necesario avanzar en más diálogo, en más conversación y, por supuesto, también en más acuerdos. Esas son mis expectativas, mis esperanzas, y confío que el próximo año podemos avanzar en eso también. Un nuevo Chile. Oye, yo quiero... Mejores días también. Se viene. Oye, yo quiero agradecer al gobernador regional, a Jorge Díaz, que haya aceptado esta invitación. Sé que está súper ajetreado, sé que está súper cansado, pero nos llena de contento que haya aceptado esta invitación y hoy día nos pueda comentar lo que nos comentó, la buena noticia que nos dio también. Y obviamente desearle mucho éxito en lo que viene, felicitarlo, porque este año logró muchos objetivos. Era lo que la región necesitaba. Yo creo que estamos muchas personas muy atentos a cómo viene este cierre de año, porque yo sé que ese fierro caliente lo agarró igual y hoy día lo impidió y vamos a tener una ejecución muy buena. Razón por la cual le dieron más plata para el otro año, que es muy buena noticia para la región. No lo destacamos mucho, pero es una excelente noticia para la región, porque además se está ejecutando. O sea, no solamente está llegando plata, sino que además se está gastando la plata en la región y no se están regresando recursos, que es lo más importante. Éxito, gobernador, el próximo año muy atento a lo que viene, a los cambios, a la instalación del gobierno, a la instalación de la nueva autoridad. Yo sé que hoy día, primera vez que va a ocurrir con un gobernador electo y por lo tanto con una opinión formada, y por lo tanto esa opinión tiene que ser escuchada también, porque ahí se van a instalar nuevas relaciones, nuevas estrategias, nuevos convenios, por lo tanto todo en beneficio de la región. Así que éxito, un tremendo año 2022, a mis colegas panelistas también, a Pati y Claudia, con su familia, espero que la pase muy bien. Y vamos a seguir, con eso nomás te digo, ahí vamos a tener que reprogramar qué hacemos en verano, no nos ponemos de acuerdo, pero obviamente mientras hayan temas que tratar, vamos a seguir aquí en el programa. Un abrazo a todos, cuídense. Y usen algo amarillo, Buen dato. Y dio la receta, por eso la ha ido tan bien. Oye, un abrazo. Y nos vemos el próximo año. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao.